Saludos alumnos y alumnas de quinto grado, bienvenidos y bienvenidas al desarrollo de la guía de aprendizaje de la asignatura de Ciencias, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 3, semana 19. La unidad 8 se llama La Tierra nuestro hogar, el contenido es la incidencia solar y el movimiento de traslación de la Tierra. El resuelve está orientado a qué forma puede tener la trayectoria de la Tierra, por qué el Sol no calienta igual los hemisferios. Vamos a la introducción. Si eres observador te habrás dado cuenta que las lluvias aparecen cada cierto mes, debido a que en el transcurso del año tenemos periodos secos, cálidos, lluviosos y fríos. Pero ¿por qué tenemos días lluviosos o meses fríos, cálidos o secos? La respuesta a esta pregunta ya la sabrás. Las estaciones estas suceden por el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol, conocido como traslación. Vamos sobre la incidencia solar. Para muchos pueblos el Sol llegó a tener un carácter divino y para nuestros antepasados mayas esto no fue la excepción. Ellos notaron que el Sol pasaba por el mismo punto 2 veces al año. Registraron los ciclos anuales del Sol y efectuaron un preciso calendario que les permitía calcular con una increíble precisión los solsticios y equinoccios. Debido a sus observaciones, desarrollaron un calendario agrícola de 365 días que se influenciaba por el ciclo solar. Veamos el movimiento de traslación de la Tierra. La Tierra describe una órbita elíptica alrededor del Sol llamada traslación. Este movimiento es contrario a las manecillas del reloj y dura casi un año o 365 días. La Tierra posee un eje de rotación el cual está inclinado 23.5 grados. Por esta inclinación el clima y la temperatura es diferente en las regiones al norte, sur o ecuatoriales de nuestro planeta. Así, por ejemplo, si en el hemisferio boreal es verano, el otro hemisferio es invierno, y si en el hemisferio boreal es otoño, en la otra parte es primavera. Debido a la inclinación que tiene la Tierra, los rayos del Sol llegan de manera diferente a cada zona del planeta. Por ejemplo, la región situada en el Ecuador recibe los rayos solares de forma directa. Son las regiones más cálidas del planeta. Las zonas alejadas del Ecuador reciben la luz en diagonal. Por esta razón son las regiones más frías. Las zonas tropicales están ubicadas entre las líneas del ecuador terrestre y latitud 23.5 grados norte y sur, que se llaman Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio respectivamente. Estas son las zonas cálidas de la Tierra y solo se observan dos estaciones, la época lluviosa y la época seca. Y aquí tenemos la duración de un día en la Tierra, depende del punto donde te encuentres. Aquí tenemos la noche polar o invierno polar que dura 6 meses, el día polar o verano polar que dura 6 meses. Y los que son los rayos solares y el eje de inclinación de la Tierra. Las zonas polares ubicadas en el polo norte y sur son zonas extremas, siendo las más frías del planeta y presentan dos estaciones, verano e invierno. Pero aparte de la rotación y traslación, en la Tierra existen otros movimientos como la precesión y la nutación. La precesión es el cambio del eje de rotación de la Tierra alrededor de la eclíptica, que es una línea imaginaria vista desde la Tierra donde se aprecia el movimiento aparente del Sol formando una especie de cono. Esto es debido a que el eje de la Tierra no es recto, sino que se encuentra inclinado, por lo que el extremo del eje va siendo un círculo. La nutación es una oscilación o balanceo en el eje de rotación de la Tierra. Esto es debido a las fuerzas externas de atracción gravitatoria entre la Luna y el Sol con la Tierra. Veamos ahora lo que son las estaciones. La Tierra se divide en dos partes iguales por una línea imaginaria llamada ecuador. La parte norte, conocida como hemisferio norte o boreal o septentrional, y la parte sur llamada hemisferio austral o meridional o sur. El Salvador se encuentra ubicado en el hemisferio boreal o hemisferio norte. Si la Tierra no estuviera inclinada, el Sol se hallaría todo el año sobre el ecuador y por consiguiente no habría estaciones. Otra peculiaridad sería que las noches y los días durarían el mismo tiempo, es decir, 12 horas noche y 12 horas día. Y aquí tenemos el diagrama donde se aprecian los solsticios, equinoccios, afelio, perihelio y cómo la Tierra es iluminada en esos puntos. Miren, solsticio, 22 de julio, verano, invierno. Aquí tenemos el solsticio, 22 de diciembre, invierno, verano.
el equinoccio 23 de septiembre, otoño-primavera, el equinoccio 21 de marzo, primavera-otoño, el perihelio, el afelio, la órbita de la Tierra, la forma como está girando. ¿Qué ocurre con los solsticios? Sucede cuando el Sol está en uno de los dos trópicos. Para el trópico de Cáncer sería el 21 de junio. Este hace que en el hemisferio boreal se tenga el día más largo y la noche más corta del año, y para el hemisferio austral lo mismo. Cuando ocurre el solsticio del 21 de diciembre para el trópico de Capricornio en el hemisferio boreal, se tiene el día más corto y la noche más larga del año. Asimismo para el hemisferio austral. Equinoccios y solsticios se contabilizan 4 anualmente. Estos cambios no son de forma repentina, ya que la rotación y traslación crean cambios constantes y graduales que transcurren en días, semanas y meses. En los equinoccios los rayos solares caen de manera vertical sobre el ecuador, ya que el eje de rotación de la Tierra se encuentra perpendicular a los rayos del Sol. La perpendicularidad quiere decir que los rayos del Sol, cuando caen en la superficie del ecuador, forman un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, cuando tú estás de pie sobre el suelo, te encuentras en una posición perpendicular y formas un ángulo de 90 con el suelo. Veamos lo que es la influencia de las estaciones en los seres vivos. Los climas cambian en el planeta según el hemisferio y estación que estén pasando. Pueden ser periodos secos, lluviosos o estar en primavera o en otoño. En estos cambios los organismos se adaptan al clima. A partir del estudio de las adaptaciones de los seres vivos a los diferentes climas se observan las siguientes. La adaptación de las plantas. En los lugares húmedos las hojas son grandes y delgadas, en los lugares secos son pequeñas y en los desiertos se reducen a espinas. Veamos la temperatura. Algunos animales poseen una capa de grasa y mucho pelaje en zonas muy frías que permiten mantener su temperatura corporal, u otros aumenta el pelaje en invierno y se reduce en verano. En los desiertos varios animales tienen epidermis más gruesas e impermeables o poseen orejas grandes para refrigerarse. Algunos animales de nuestra región se adaptan a las altas temperaturas, como el asno y el coyote mexicano, los conejos, los cocodrilos, los anfibios y alacranes cavan madrigueras o se entierran para refrescarse. Vamos a ver la regla de Bergman. Indica que los animales de zonas frías poseen mayor tamaño que las mismas especies de zonas más cálidas. La regla de Allen indica que para que un animal de zona fría pierda menos calor, las partes distales, es decir, las orejas, el rabo y las extremidades, tienden a ser más pequeñas. La regla de Wilson indica que los animales ovinos en las zonas frías desarrollan más lana y en las zonas cálidas más pelo. La norma de Gloger indica que el color de cada animal depende de la temperatura y humedad del ambiente en el que se desarrolla. La ley de Bonsa: en las zonas cálidas los animales tienen piel más gruesa, se protegen de la radiación solar y las picaduras de insectos. Un ejemplo de esto se da en los elefantes y vamos al ponte a prueba. Observa el mapa mundi e identifica las zonas en cada literal. Polo norte, polo sur, Ecuador, trópico de Cáncer y Capricornio, los círculos polares ártico y antártico. Posteriormente selecciona la opción correcta. Y aquí tenemos el mapa mundi y la selección o la opción correcta. En este caso, para ubicar las partes señaladas sería el literal D. Vamos con la 2. Cuando la Tierra está en solsticio, observamos las siguientes características. El B y el C. El día es más largo y la noche más corta, o viceversa, y el solsticio coincide con el afelio o el perihelio, que es la distancia más lejana al Sol o más cerca al Sol. Pregunta 3. Aparte de los movimientos de rotación y traslación, la Tierra tiene otros movimientos. ¿Cuáles son? Precesión y nutación. Según la ley de Bonsa, nos indica que en las zonas cálidas los animales tienen piel más gruesa, se protegen de la radiación solar y de las picaduras de insectos. Y vamos con el resuelve. ¿Qué forma puede tener la trayectoria terrestre? La Tierra se traslada alrededor del Sol, pero no lo hace de manera circular, sino que elíptica. Para demostrar la trayectoria de los planetas haremos un experimento sencillo. ¿Qué necesitamos? Un pedazo de cordel de 32 centímetros, 2 tachuelas, lápiz, hoja de papel, regla graduada y una tabla más grande que la hoja de papel. El procedimiento: haz un nudo en los dos extremos del cordel, coloca la hoja sobre la tabla y traza una línea dividiendo la hoja en dos. Fija los extremos del cordel a 5 centímetros de los bordes de la hoja con las tachuelas sobre la línea. Coloca la punta del lápiz sobre la hoja de papel a manera de tensar el cordel. Haz girar el lápiz sobre la hoja manteniendo el cordel tenso, es decir, es una especie de compás. Haz nuevamente el dibujo acercando cada vez más las tachuelas una de la otra. ¿Qué observa?
Explica lo acontecido. La órbita de cada uno de los planetas en la que se va dibujando el movimiento de traslación que realizan alrededor del Sol. ¿Por qué el Sol no calienta igual los hemisferios? Porque el hemisferio que está inclinado hacia el Sol es más caliente, porque la luz solar viaja más directamente hacia la superficie de la Tierra y se esparce menor cantidad en la atmósfera. Esto significa que cuando es verano en el hemisferio norte es invierno en el hemisferio sur. El hemisferio donde es verano se encuentra inclinado hacia el Sol, tiene días más largos y noches más cortas que en el hemisferio que se encuentra inclinado lejos del Sol. El invierno es más frío que en el verano, sin embargo es durante el invierno en el hemisferio norte cuando la Tierra está más cerca del Sol, su trayectoria alrededor de él, porque entonces no hace más calor durante esta estación. Y aquí se les presenta un experimento para que ustedes lo realicen y puedan concluir o sacar sus propias conclusiones. Dice una regla y una vela. Procedimiento: enciende la vela con ayuda de un adulto o alguien que te supervise. Acerca tu dedo a 14 centímetros de la llama, midiéndola con la regla. Luego lo harás a 15 centímetros. Ten cuidado de no quemarte y responde: ¿sientes una diferencia de calor en ambas medidas? Definitivamente que tiene que haber una diferencia de calor entre la vela que está a 14 centímetros y la que está a 15 centímetros, y es lo que ustedes van a concluir al final de su experimento. Así es que de esta manera estaríamos completando la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de quinto grado, la que corresponde a la fase 3, semana 19. Muchas gracias, bendiciones a todos y todas.